buenos días a todos, bienvenidos un día más a Casa de la Literatura. Me presento, mi nombre es Mireya y junto con mi compañera Paz daremos la apertura para este nuevo episodio del podcast. En esta oportunidad hablaremos sobre Julio Ramón Ribeiro, considerado uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos. Antes de empezar con nuestros invitados, primeramente sabremos un poco más de este autor, que es una figura destacada de la generación del 50, a la que también pertenecen narradores como Mario Vargas Llosa y Enrique Congress. Julio Ramón Ribeiro nació en Lima en 1929 en una familia de clase media alta. Desarrolló un gusto por la literatura desde muy joven. Después de sus estudios de letras y derecho, obtuvo una beca y estudió periodismo en Madrid, y a partir del año 1952 empezó a escribir. Ahora mi compañera Paz les hablará un poco más sobre este interesante autor. En 1993 se estableció definitivamente en Lima. En el Perú fue distinguido con el Premio Nacional de Literatura y el Premio Nacional de Cultura, habiendo sido galardonado también en 1994 con el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, uno de los galardones literarios de mayor prestigio en el ámbito cultural hispanoamericano. Murió el 4 de diciembre de 1994, días después de obtener este premio tan importante. Ya sabiendo más sobre este autor, le damos la bienvenida a la historiadora Elizabeth, que hace poco acaba de sacar un libro justamente de este autor. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí en su programa. Y también le damos la bienvenida a la escritora Gabriela, que hace poco fue invitada estelar en nuestro anterior podcast, en el cual se habló sobre José María Arguedas, y a la profesora Miriam, que actualmente es docente de lengua y literatura. Buenos días, Elizabeth. Usted, como historiadora, ¿nos podría decir en qué contexto histórico Julio Ramón Ribeiro escribió sus obras? Porque para que uno pueda entender una obra, se tiene que conocer el contexto social. ¿Podría mencionarnos algo sobre eso? Claro que sí, como usted dice, ¿no? Para entender una obra literaria es muy importante saber el contexto social o histórico en el que se ha escrito la obra. En este caso, las obras de Julio Ramón Ribeiro se dan justamente después de un fenómeno social, fenómeno que marcó la sociedad limeña. Debido al incremento de las inversiones privadas e internacionales, el Perú sufre un cambio socioeconómico fuerte de manera rápida y desorganizada. En ese entonces, el Perú era mayormente rural y con el 75% de su población en el campo, sufre su mayor éxodo rural hacia Lima. Es decir, la gente de provincia migra hacia Lima y como consecuencia hay un crecimiento de la población que se acentúa principalmente en los cerros que bordea la capital limeña. Es ahí donde la generación del 50 se crea como el primer grupo que pretende fijar literariamente el espacio de la Lima moderna en la literatura nacional. Los principales representantes de este movimiento literario son Enrique Congress, Osvaldo Reynoso, Eliodoro Vargas Vicuña, Sebastián Salazar Bondi, Carlos Eduardo Zabaleta y justamente Julio Ramón Ribeiro. Muchas gracias, Elizabeth. Y usted, escritora Gabriela, ¿qué nos podría decir con respecto a este grandioso autor? Antes que nada, muy buenos días con todos. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente. Centrándonos en el tema, Julio Ribeiro es un autor con características propias en su forma de escribir. Su estilo básicamente es sencillo, fácil de entender, además de sus claras intenciones irónicas. Los personajes de sus libros mayormente representan a la gente de clase media o clase baja ascendente, donde viven situaciones de quiebre y fracaso, habitualmente ante desgracias personales o cotidianas, en un contexto de lucha contra el racismo, la migración del campo a la ciudad y la frustración en un intento de superación. De igual importancia, los recursos literarios que utiliza este escritor son la descripción, la técnica del diálogo y las figuras literarias. Le da buen uso a estas herramientas para que refuercen la expresividad en sus cuentos.
Por otra parte, me gustaría mencionar las diferencias de clase literaria que existen entre Ribeiro y José María Arguedas, pues aún se habla de que el objetivo de sus obras literarias son similares. Los libros de Arguedas pertenecen al movimiento de la literatura indigenista, que trata de dos mundos sociales, donde los indígenas viven entre la cultura criolla hablando español y la cultura inca hablando quechua. Julio Ramón Ribeiro representa una transición de una narrativa indígena a una narrativa urbana. Es así que el realismo urbano de Julio Ribeiro desarrolla un clima de escepticismo, fatalismo y pesimismo. En sí, ambos plantean una realidad nacional, y de hecho es interesante leerlo, pues aunque estas realidades son aparentemente distintas, ocurren en el mismo país. Muchas gracias, Gabriela. Para usted, profesora Miriam, ¿cuál era la temática de las obras escritas del autor Julio Ramón Ribeiro? Bueno, primeramente, muy buenos días con todos y muchas gracias por la palabra, Mireya. Con respecto a la pregunta, la temática o tema principal que aborda en sus obras Julio Ramón Ribeiro es principalmente sobre la modernización que se presenta en las ciudades, buscando de esta manera conocer las diversas consecuencias de este proceso que son mayormente negativas, según él, de tal manera que su reflexión se puede apreciar en todos sus cuentos. Es que todos esos cambios socioeconómicos llevan a la mayoría de la gente a sufrir una crisis de identidad, que no se reconocen y no se encuentran en sí un lugar para ellos. Como por ejemplo, está su primer libro que escribió, Los gallinazos sin plumas, una colección sin duda maravillosa sobre cuentos y con una temática urbana, asimismo considerado como uno de sus más logrados escritos narrativos. Bien, Gabriela, para nuestro querido público, aquellas personas que no conocen este magnífico cuento, ¿podrías darnos un resumen? Nuestro público desea escucharte. Claro que sí, con mucho gusto. Los Gallinazos sin plumas narra la historia de dos niños hermanos, Efraín y Enrique, que viven en una miserable choza en un viejo corralón, junto a su abuelo Don Santos, quien tiene una pierna de palo y su principal obsesión es engordar a un cerdo que cría en un chiquero en el patio, al que llama Pascual. Los niños diariamente son lanzados a la calle a recoger desperdicios de comida para alimentar a Pascual. Un día domingo, Efraín y Enrique llegan hasta el barranco que da a la playa en donde descargan los camiones de baja policía. El acantilado despide un olor nauseabundo, con materiales descompuestos y animales muertos. En esa inmundicia buscan los alimentos peleándose con los gallinazos y los perros que también husmean la carroña entre la basura. Cuando tienen sus baldes llenos, regresan a la casa donde Don Santos se alegra y da de comer a Pascual, sin importarle el peligro al que expone a sus nietos. Un día, Efraín se corta el pie con un vidrio, se le infecta y no puede ir por la comida. Enrique tiene que hacer solo todo el trabajo. A la mañana siguiente, Enrique también amanece con fiebre muy alta y no puede ir por la comida para el cerdo. Así pasan 3 días. Los niños enfermos, sin probar alimentos, y don Santos rumiando su odio contra sus nietos por no dar de comer a Pascual. Un día, sin ningún miramiento, arroja dentro del chiquero al perro de los niños para saciar el hambre de Pascual. Esto motivó la reacción de Enrique, quien se abalanza sobre el anciano, que pierde el equilibrio cayendo al chiquero, donde instantes antes Pascual había devorado al perro. Finalmente, los niños huyen despavoridos. Bravo, unos aplausos por favor para la escritora Gabriela. Y antes de finalizar y dar las gracias por la presencia a la historiadora Elizabeth, escritora Gabriela y a la profesora Miriam, ¿cuál sería su apreciación sobre la obra más destacada del autor Julio Ramón Ribeiro, Gallinazos sin plumas? Para ello invitamos a la historiadora Elizabeth a dar su apreciación. Bueno, el cuento de Julio Ramón Ribeiro describe una realidad que sigue vigente en nuestra sociedad. En esta obra tenemos la oportunidad de ver este mundo marginado existente, donde aún existe explotación infantil y desigualdad de oportunidades.
Sin embargo, el mensaje que actualmente podríamos rescatar de Los gallinazos sin pluma es acerca de la creencia en los sueños por encima de un sistema opresor. Una obra como esta es una forma de denunciar un aspecto de la sociedad que muchos ignoran, un paso en contra de la indiferencia frente a poblaciones oprimidas. Que vengan pues cada vez más obras que se atrevan a mostrar males sociales lamentablemente vigentes en nuestra sociedad. Y usted, escritora Gabriela, ¿qué opina sobre la obra literaria Gallinazos sin plumas? Denos su opinión. Realmente creo que es un cuento que representa sin censura la cruda realidad de niños que son víctimas de explotación y maltrato infantil. Personalmente destaco el importante significado de los personajes y el profundo mensaje por el cual se caracteriza esta obra. Y por último tenemos a la profesora Miriam con una última intervención ante la pregunta mencionada anteriormente. Adelante, profesora Miriam. Muchas gracias. Y bueno, sin duda, este cuento nos hace reflexionar profundamente sobre el abuso, el maltrato infantil y la conducta humana, ya que tiene una temática netamente social, con mucha mesura y, claro, sin caer en el facilismo. Y su aspecto social de la obra literaria es manejada con gran experiencia, ya que logra denunciar la explotación que hace el abuelo Don Santos contra sus indefensos nietos, que son Efraín y Enrique. Y pues en conclusión, esta obra nos da un mensaje sobre la explotación de los pobres y que debe terminar para que haya paz en la humanidad. Para finalizar, luego de una amplia investigación sobre la vida y obra de Julio Ramón Ribeiro, puedo tanto concluir como afirmar lo siguiente. Fue el máximo exponente del realismo urbano gracias a su extensa narrativa. Siempre trató de manifestar o plasmar mediante sus obras la realidad o distintas realidades que se observaba en la sociedad. Sus obras se aproximan mucho a la realidad que se ve hoy en día y la cual era muy similar a la que se presentaba en su época. Gracias a nuestros auspiciadores del día de hoy. Tenemos a la marca de gaseosa Coca-Cola, Inca Kola y jabón Asepsia. Nos vemos los días lunes a partir de las 9 de la mañana. Damos las gracias tanto a ustedes que día a día nos escuchan en el podcast y a nuestras invitadas del día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en una nueva oportunidad. Chao, chao.